Muy bien, ahí estamos con la música, patrimonio cultural, raíces de nuestra tierra. Y este viernes decíamos que en Azúcar, Pimienta y Sal vamos a estar haciendo una nota relacionada con el tema del dólar, con el contador Gustavo Perete, que estamos. Gustavo, ¿cómo estás primero? Todo bien, muy bien, gracias Silvina. Bueno, acá en el fin de semana recién estaba viendo todas las cosas que están pasando de todos los sectores disconformes y mucho tiene que ver con el tema del encarecimiento, la imposibilidad del acceso a las cosas, desabastecimiento de algunos insumos para la producción de algunos productos también. Entonces, la situación es muy complicada y una crisis muy fuerte económica y también una crisis política, quizás la crisis económica producida por la crisis política también. Y en esa línea, el tema del dólar es lo que está generando un tremendo descontrol en los precios. Gustavo, hablábamos este viernes que volvió a batir récord, 350 pesos. Llegó a tocar los 350, después bajó, sí. Los 338, 340. Sí, el dólar blue, por ejemplo, para la compra 333, el precio promedio obviamente, sí. Para la venta 338, lo que digamos un mercado que por ahí no cierra tampoco. Subió y rebotó, yo creo que esperando también algún tipo de medida el fin de semana, que dicen que el gobierno podría llegar a ofrecer, sobre todo lo que tiene que ver con un dólar diferencial para el sector agropecuario, a los fines de que el sector agropecuario se desprenda de una parte de la cosecha que tiene almacenada para darle oxígeno al Banco Central. Habrá que ver qué tipo de medida se ofrece y, en definitiva, después si esas medidas son oportunas y si son suficientes. Yo lo veo bastante complicado el tema de establecer diferentes tipos de dólares. O sea, yo no lo termino de concebir eso, porque sería más fácil, en definitiva, fijar un tipo de cambio mucho más alto del que está, y tratar de que ese tipo de cambio sea lo suficientemente alto como para cubrir la capacidad adquisitiva del sector agropecuario, para mantener la capacidad adquisitiva, y de esa manera el sector agropecuario busque aprovechar los precios internacionales de la soja, que llegaron a estar a 630, 640 dólares y hoy están en 525. Es decir, que ya tanto el gobierno como el sector agropecuario perdieron en dólares 100 pesos de la cotización. Pero claro, vos podés vender una producción a 600 dólares con un tipo de cambio bajo y después te quedás en peso. Por eso es que el sector agropecuario no se desprende. Porque el gobierno razona mal. Ahora, sí, hago un parate ahí, Gustavo, de luego te sigo escuchando, porque justamente hoy empezaba el programa haciendo un resumen de las distintas posturas. Ha hecho sus declaraciones en medio de esta crisis económica el presidente doctor Alberto Fernández, y es ese el enojo, la indignación, acusando al campo de guardar dólares, de no liquidarlos. Y por otro lado, en ese contexto, porque esto fue el día viernes, en ese contexto desde la rural, tanto sea el presidente de Sociedad Rural Argentina como de la FA, han dicho, en realidad se está vendiendo, se está liquidando lo que se ha liquidado históricamente para esta época del año. Y por otro lado, en este contexto de incertidumbre, tampoco se puede hacer ese pedido, porque desprenderse de los dólares si no tiene un objetivo concreto de utilizarlo para un fin específico. Esto es muy sencillo. Todos los años hablamos de lo mismo. La pregunta que habría que hacer es: ¿qué haría Alberto Fernández si la soja fuera de él? Si los dólares fueran de él, ¿no es cierto? Yo creo que cualquier persona lo que trata de hacer es protegerse de la inflación y proteger su capacidad adquisitiva. En definitiva es eso. Y no es que nadie esté en contra de nadie, sino que es, digamos, una reacción de protección. ¿Para qué se va a desprender y quedarse en pesos? En definitiva yo creo que Alberto Fernández se equivoca, porque él sigue la retórica del kirchnerismo para no terminar de pelearse adentro de la propia coalición, y termina peleándose con los sectores productivos, con los sectores financieros. Todos son enemigos.
en lugar de buscar herramientas económicas que acerquen a las partes. Ese es Gustavo, un error. yo te decía esta semana que es importante volver a recordar un poco acerca de qué es lo que está pasando con el tema del dólar, cómo se conforma el precio del dólar, que muchas veces la gente también cuando uno anda por ahí dice, teniendo en cuenta que nosotros todos los días vamos haciendo un repaso de la cotización del dólar, a cuánto está el dólar oficial, a cuánto está el dólar blue, a cuánto está el tipo de dólar, por ejemplo, el contado con liquidación, que hablamos también esta semana, que está muy pero muy parejo en cuanto a lo que es el dólar que se consigue en el mercado informal con respecto al otro que se consigue en el mercado formal, que es el contado con liquidación, y unos dicen, pero ¿cómo se va conformando ese precio? El precio del dólar depende fundamentalmente de las reservas que tenga el Banco Central y cómo haya sido la política monetaria. Dólares a un país ingresan fundamentalmente por dos vías. Por el comercio exterior, que en este caso es la única vía de ingreso que tiene el país, y también por la cuenta de capitales, es decir, capitales que ingresan para, ya sea para invertir en la economía real o para invertir en la economía financiera, que es lo que había pasado en la época de Macri, que entraban muchos capitales, hacían la diferencia con la tasa de interés, porque la tasa de interés en pesos estaba muy alta y el tipo de cambio estaba planchado. Entonces, entraban, hacían la diferencia en pesos y en algún momento salían, y al estar el tipo de cambio retrasado, ¿qué es lo que pasaba? Sacaban la ganancia en dólares, ganancia del 30 al 40% en dólares. Entonces, tanto una como otra situación son totalmente malas. Todas las variables deben ir en armonía, es decir, el dólar debe ir acompañando la inflación y la tasa de interés tiene que estar un poco por arriba de la inflación para que sea positiva, pero estar todo en un nivel muy similar, porque si no, de una u otra forma se puede hacer grandes diferencias que en definitiva perjudican a las finanzas y a la situación financiera del país. Entonces, hoy en día la única vía de ingreso de dólares genuina que tiene la Argentina es definitivamente el comercio exterior, porque ni siquiera está el ingreso de dólares por la vía del endeudamiento. La otra vía de ingreso, que podría ser una tercera, es el país emite bonos en dólares y esos bonos en dólares le generan ingreso de dólares, que es deuda, pero que entran esos dólares a la reserva del Banco Central. En definitiva, ese es el problema que tenemos hoy. La única vía de ingreso de dólares de la Argentina genuina es el comercio exterior y fundamentalmente del campo. El resto de los sectores, hay algunos sectores que ingresan dólares, pero el 70 o el 75% de los dólares que ingresan a Argentina proviene del comercio exterior del campo. Y bueno, en estos momentos, con el retraso cambiario que hay, el sector productivo, el sector agropecuario, tiende a guardar la soja, guardar el maíz como reservas de valor y esperando también la expectativa de una devaluación. Pero eso es porque uno, al tener ese activo, lo guarda en resguardo de su poder adquisitivo. Y por otro lado, pensando que el gobierno tenía una política cambiaria hasta el 31 de diciembre del 2020 y a partir del 1 de enero del 2021 la cambió. O sea que hasta el 31 de diciembre del 2020 venía acompañando la devaluación del peso al nivel de inflación, con una tasa de interés que era similar a lo que era la tasa de inflación. A partir del 2021, del 1 de enero de 2021, teniendo en cuenta que era un año electoral y como venía con niveles de inflación alta por la emisión monetaria que hizo en el 2020, por esto de parar a todo el país, empezó a utilizar el tipo de cambio como ancla inflacionaria. Pero en definitiva eso es pan para hoy y hambre para mañana, porque cuando uno retrasa el precio de una variable, después en algún momento ese retraso, y sobre todo cuando se hace en un volumen o en una proporción bastante grande, después en algún momento la tenés que equiparar. Y si no lo haces de manera ordenada, te lo terminan haciendo de manera desordenada el mercado. Y ahí está el drama que tenemos hoy en día. Un tipo de cambio que hoy debería estar en 190, 200 pesos, está en 135, 140 pesos. Claro.
Ahí está la diferencia. Hoy veía también, Gustavo, la Bolsa de Comercio de Córdoba habló de la implosión económica y donde dice a través de un comunicado que el alza advirtió sobre el alza de los tipos de cambio y sugirió liberar los mercados. Sugirió liberar los mercados también ante esta crisis económica. Y yo básicamente desde el punto de vista de los distintos sectores que conforman a la sociedad, uno va notando el descontento, la indignación, el enojo por lo que está pasando, porque realmente este es un gobierno que no logra conformar absolutamente nadie. Y lo que hay que hacer, hay que tomar otro tipo de medidas que son medidas mucho más sustanciales y que nadie las quiere tomar. Para mí una medida, si el gobierno no quiere devaluar, una medida que para mí puede funcionar es que el mercado agropecuario se mueva directamente en dólares. O sea, que el comercio exterior, el exportador, cobre la soja en dólares y el maíz en dólares y le pague al productor en dólares. El Estado le cobra el 33% de las retenciones al agro en dólares y le vende esos dólares al Banco Central para que el Banco Central le da pesos al Tesoro de la Nación y el Tesoro de la Nación hace frente a los gastos del Estado con los dólares esos. O sea que los dólares se utilizarían para que el sector agropecuario inunde la plaza de dólares y los dólares que le quedan al Banco al Tesoro por las retenciones se las vende al Central y engorda las reservas. Y con los pesos que obtiene el Tesoro de la Nación por la venta de esos dólares al Banco Central, pague los sueldos al sector público. ¿Me explico? Entonces tendríamos un sistema bimonetario. Si el sector productivo, que tiene dólares, y el sector del Estado Nacional, el sector público, con pesos. Y entonces el sector productivo con esos dólares incluso puede ir cambiando por pesos e ir ajustando el mecanismo para que la oferta de dólares suba y al tener más oferta de dólares en el mercado baje el precio incluso del blue y de los dólares alternativos. Claro, pero con este gobierno no, porque quieren tener pesos nomás. Claro, no lo quiere nadie. Pero no lo quiere nadie. Pero ¿qué pasaría? Si el sector agropecuario cobra en dólares, va a vender la soja. Va a vender la soja porque tiene que aprovechar los 500 y pico de dólares que está hoy en día la soja, porque Estados Unidos está aumentando la tasa de interés, la reserva del Banco Central de la Fed de Estados Unidos. Y cuando aumenta la tasa de interés en Estados Unidos, generalmente baja el precio de los commodities. Entonces, estábamos a 630, 640 dólares 4 o 5 meses atrás la soja y hoy día está a 530. Y se habla de una nueva suba de la tasa de interés en Estados Unidos de 0,75 puntos, que es mucho para Estados Unidos. Para nosotros 3/4 puntos no es nada, pero en Estados Unidos es mucho. Entonces hay muchos fondos comunes de inversión que invierten en los mercados agrícolas, sobre todo futuro y demás, que se salen de esos mercados agrícolas de los commodities y se pasan a bonos del Tesoro de Estados Unidos porque están rindiendo, son activos más seguros. Y en definitiva, por eso digo, una alternativa, si el Estado no quiere devaluar, porque por ahí no devalúa, deja los precios como están, es que el sector agropecuario cobre digamos, las exportaciones en dólares. Claro. ¿Me explico? Y bueno, y después se fijará el tipo de cambio en función de la oferta y la demanda y además un sistema bimonetario. Mira, Gustavo, acá estaba buscando porque yo me había tomado nota días atrás, que estaba viendo la nota con Milei, lo comentaba también aquí al aire en distintos bloques que tengo en el programa en la mañana, y decía Javier Milei en una entrevista que daba acerca del déficit fiscal, cómo fue marcando o fue un indicador muy importante como antecedente a momentos que resultaron muy explosivos en cuanto a la historia económica de nuestro país. Y él decía que actualmente estamos entre 9 y 10 puntos del PBI, sumando el déficit fiscal y el goce fiscal, y planteaba mirar hacia atrás, ¿no es cierto?
el Rodrigazo estalló con 14, la tablita con 11, la hiper de Alfonsín con 8, la convertibilidad con 7, y decía realmente qué es lo que va a pasar. O sea, nos preguntaba a pensar, una invitación a la reflexión, qué es lo que puede llegar a pasar, porque estamos en un momento con un déficit fiscal en cuanto a los puntos relacionados con el Producto Bruto Interno, muy parecido a momentos de la historia que fueron determinantes en impactos socioeconómicos muy fuertes. Y en esta situación peor, porque el colchón social de hoy en día es mucho más débil que los colchones sociales que había en aquellas épocas. Claro, la pobreza. La pobreza, el desempleo, porque hoy en día el desempleo que ellos marcan del 7%, yo siempre lo digo que es una mentira grande como una casa, el desempleo es mucho más grande, el estructural de la Argentina anda arriba del 25%, pero cuentan los planes como gente que tiene trabajo, la gente que es monotributista y a lo mejor hace trabajos menores, entonces esa gente no es desempleado, pero no es desempleado a un fin estadístico, a un porcentaje sobre la población económicamente activa. Pero en la verdad de la milanesa es que esa gente vive con ingresos que están por debajo del nivel de la pobreza. Ese es realmente. La verdad de la situación. Yo hoy empezaba el programa diciendo nadie, pero absolutamente nadie puede llegar a predecir, y uno siempre piensa que hay que ser cuidadoso con respecto a las palabras, porque uno dice el poder de la palabra, siempre piensa en el poder de la palabra, pero estamos ante un momento que no sabemos qué puede llegar a pasar, ante el descontento, que es una palabra muy pequeña decir descontento, la indignación, el hartazgo que tiene la gente, desde el que tiene que pagar un montón de impuestos, a aquel que no le alcanza directamente para cubrir con todos los costos de vida, llámese desde lo más básico, de cubrir con los alimentos, o que aquel que se quedó sin trabajo no consiguió más, un trabajo formal me refiero, y de repente vemos sectores de la Argentina, como por ejemplo escuchábamos a Graboy ofreciendo sangre, que decían nuestros gauchos y gauchas que están dispuestos a entregar, que corra sangre para que se termine con el hambre. Del otro lado, también este viernes escuchábamos con mucha atención a Aldo Rico, donde él convocaba a reunirse a las camaradas, a los veteranos, a los militares, a reunirse como... dice, como esas reuniones que se hacen antes de las crisis, antes de las batallas. Entonces uno mira y decís, ¿qué puede llegar a pasar en este país ante todo este descontrol? Que la sensación que uno por ahí tiene se está yendo todo de las manos, o sea, no hay nada que esté bajo control. Yo pienso que el gobierno nacional ha entrado en un periodo o en un proceso de anarquía en donde ya tiene muy baja cuota de poder. Yo no creo que los militares en estos momentos vayan a hacer ningún golpe de Estado ni nada por el estilo. Lo que sí tengo miedo a ir quién tira primero la piedra. Si hay sectores como los de Grabois o demás que empiecen a hacer saqueos y el gobierno se muestre anárquico y sin demostrar autoridad, ahí sí me parece que estamos en un serio riesgo de que haya reacción de parte de otros sectores como pueden ser las Fuerzas Armadas, si es que encuentra eco en ese sentido. Yo no creo que sea no está claro, la Fuerza Armada que primero tire, pero si hay una piedra que se tira primero, hay que ver quién tira primero la piedra. Y de ahí en adelante ver qué es lo que sucede. Pero fundamentalmente lo más peligroso que tenemos es la inacción del Estado en lo que tiene que ver con su política económica. Se ha quedado sin nada de respaldo y la verdad que pareciera que no saben qué hacer. Bueno, este lunes aparentemente va a ser un lunes muy importante, aparentemente no va a ser un lunes cualquiera. La flamante ministra va a tener la primera reunión con Georgieva en los Estados Unidos, que va a estar con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, va a hacer la primera reunión presencial, y también la gente, los distintos sectores, los mercados, los sectores sociales también están esperando
los anuncios. Están esperando anuncios de medidas, porque ha habido reuniones muy importantes este fin de semana, este viernes también. Y en función de eso, ¿qué puede llegar a pasar? No se sabe, pero que hay gran expectativa de lo que pueden ser las informaciones del lunes. Fundamentalmente se habla de la puesta en marcha del dólar turista y de un dólar también, el dólar turista para el turismo receptivo, ¿no? Pero yo no lo veo eso. El otro es ofrecer un dólar, digamos, más alto al sector agropecuario para que liquide. Y habrá que ver eso después, qué recepción tiene. Yo no creo en que el Estado vaya a poner en marcha la ley de abastecimiento ni nada por el estilo, porque tampoco tiene la logística necesaria como para mover semejante cantidad. Hay que ir a los campos, hay que tener extractoras de silos bolsas, hay que tener camiones. Aparte va a tener resistencia del sector, nadie se va a dejar sacar el grano de los hilos de su campo. Sería como un enfrentamiento. Sí. Y eso va, claro, o sea, si hace eso el gobierno es una verdadera estupidez de gente que no piensa, sinceramente, o sea, porque de tener 200 gramos de cerebro es más o menos así. Es imposible que eso se ponga en práctica en un concepto, porque aparte la Argentina es grandísima, la provincia de Buenos Aires, donde está llena de silo bolsa, ni el ejército debe tener la capacidad operativa como para salir a poner en funcionamiento una ley de abastecimiento. Esas cosas que dicen es pura retórica, y aparte yo no creo que haya nadie en el gobierno que sepa usar una extractora para sacar soja del silo bolsa, de Grabois y todo lo que lo siguen, porque eso no han trabajado nunca, menos van a saber sacar la soja de los silos bolsa. Así que eso, que se despreocupen. Y después el otro, que cuando tenés que entrar a los campos, y más vale que va a haber resistencia, o sea, nadie va a dejar que le saquen las cosas. Tal cual. Bueno, Gustavo, ha sido muy interesante.